La Comisión Diocesana los saluda a todos afectuosamente y nos sentimos emocionados por el tema que nos trae el día de hoy, sobre todo porque este tema en el pasado ya se los pudimos compartir. Y en este mes de la juventud, la Comisión Diocesana les ha traído ponentes internacionales para que nos compartan un poco más acerca de la exhortación apostólica Christus Vivit. Y a continuación les daremos un poco acerca de nuestros ponentes. Natalia María García Jiménez es licenciada en Estudios Interdisciplinarios en Humanidades. Actualmente se encuentra estudiando una maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es coordinadora diocesana de la Juventud de la Diócesis de Caguas en Costa Rica. Coordinadora del equipo de formación de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil en Costa Rica y es consultora en el Organismo Consultivo Internacional de los Jóvenes del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. De igual modo, les presentamos a Ariel Rojas Hernández, licenciado en Administración Pública, licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil en Chile y consultor en el Organismo Consultivo Internacional de los Jóvenes del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Les recordamos que si tienen alguna pregunta en lo que va durante la conferencia, la pongan por favor en el chat y que de favor contenga su nombre, su decanato y la pregunta. Sin más preámbulos, comenzamos. Un saludo gigante desde Puerto Rico para Ariel y para mí. Es una alegría inmensa poder compartir con ustedes y poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hablemos, esperemos que no sean nuestras palabras, sino Cristo, que viene aquí a darles un mensaje a cada uno y a cada una de ustedes. En el día de hoy, como bien han dicho, estaremos hablando sobre el acompañamiento de los jóvenes para el proyecto de vida. Para esta charla de hoy, vamos a estar inspirados en unos documentos iluminativos. Y les exhortamos desde el comienzo de esta charla que si aún no han leído alguno de estos documentos, pues quizás este gustito que le vamos a dar hoy de algunos de los numerales que estaremos utilizando de inspiración en la tarde de hoy, les puedan motivar a que puedan leer estos documentos. Principalmente estaremos inspirados por la exhortación apostólica Christus Vivit, fruto del sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y también fruto de ese sínodo, el documento preparatorio y el documento final del sínodo. Y también nuestra guía latinoamericana de la pastoral juvenil, Civilización del Amor, Proyecto Inicio. Primeramente, quisiéramos comenzar con la primera parte de esta charla, que va a estar dedicada al llamado de Dios y la búsqueda de la vocación. Porque hablamos del acompañamiento, pero hablamos de un acompañamiento para el proyecto de vida. ¿Y qué queremos decir con eso de proyecto de vida? Desde que somos pequeños ya comenzamos a trazar cómo nuestras vidas van a ser. Desde que somos pequeños decimos, mamá, quiero ser maestro, quiero ser doctor. Incluso algunos desde muy pequeños sienten el llamado a ser sacerdotes y las mamás se ponen así muy contentas. Wow, mi hijo ya desde pequeño quiere ser sacerdote. Incluso nuestros padres, nuestros familiares, las personas muy cercanas a nosotros, desde que somos pequeños también comienzan a trazar este proyecto de vida. Y muchas veces a nuestras madres, a nuestras abuelas, ellas tienen tantos sueños para nosotros que les gustaría que nosotros llegáramos a ser lo más grande de la vida. Y quisieran que fuéramos gobernador, gobernadora, quisiéramos que seamos médicos. Y todo el mundo, ¿verdad? A veces tiene una injerencia en qué nosotros vamos a hacer en nuestro futuro. Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios para nuestras vidas?
Y esto es la vocación, que es el llamado de Dios para nosotros. Y entender que Dios nos llama para algo cambia el sentido de lo que entendemos como proyecto de vida. Porque ya no es que estamos haciendo las cosas sin sentido, sino que estamos haciendo las cosas porque Dios nos llama. Porque Dios hace sonar en lo más hondo de mi corazón un llamado para el servicio y para la utilidad de la sociedad. Y cuando descubrimos que Dios nos llama para sea lo que sea que nos llame, para ser enfermeras, para ser carpinteros, para trabajar en comunicaciones, para ser maestros, para trabajar a través del arte, vamos a poder hacer brotar nuestras mejores capacidades y dones. Y vamos a poder sentir un sentido de plenitud, porque no estamos haciendo las cosas porque sí. Estamos haciendo las cosas porque Dios mismo nos llama. Es importante que Dios siempre nos va a llamar al servicio. La vocación no solamente va a consistir en trabajo, sino va a ser un camino orientado en qué yo puedo hacer para los demás. A veces, pues, pensamos en yo, y tendemos a ser muy egoístas los seres humanos. Y es un momento de que dejemos ese pensamiento a un lado, porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás. Y por eso, a todo lugar donde Dios nos llame, va a ser para hacer una misión en la tierra y en el mundo para las personas a mi alrededor. Y no va a ser esta misión, a veces pensamos en el trabajo y pensamos, pues lo hago para ganar dinero, para ser famoso, para lograr, ¿verdad?, un alto puesto. Pero para eso no somos llamados. Somos llamados para hacer ofrenda para las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios nos llama a vocaciones específicas. Muchos jóvenes somos llamados a la vocación del matrimonio, a encontrar una persona para formar una familia, para construir una vida juntos, para amarnos y juntos dirigirnos a Dios. Algunos somos llamados a una consagración especial para ser sacerdotes, para ser religiosos, para ser consagrados, y también somos llamados hacia el trabajo. En el trabajo, ¿verdad? No solamente lo hacemos por una función, sino que también en el trabajo podemos cumplir nuestros sueños y nuestras visiones como jóvenes. Cuando pensamos en el trabajo, porque decimos, bueno, Dios me llama para un trabajo particular, pero a veces nos sentimos frustrados porque necesitamos trabajar para comer y a veces en lo que queremos hacer no conseguimos trabajo. El desempleo es una realidad muy grande entre los jóvenes, pero tenemos que ser conscientes de que esta realidad es cierta, de que muchas veces vamos a tener que trabajar para subsistir, pero no podemos dejar que porque esa realidad esté presente, nosotros no seamos capaces de que esto sea un límite y de que renunciemos completamente a nuestros sueños y de que renunciemos a la vocación a la que Dios nos llama a cada uno y a cada una. Y pues ya sabemos que Dios nos llama a todos a una vocación, a un proyecto de vida, un llamado que Él nos hace particular a cada cual. ¿Y cómo yo sé a qué soy llamado? Y yo creo que esa es la pregunta quizás más difícil para nosotros los jóvenes, porque a veces pensamos que Dios de momento se va a aparecer y nos va a decir, Sandra, aquí estoy. Y vas a hacer esta vocación y va a ser en este momento, en esta fecha, y estas son las personas que van a trabajar conmigo. Y lo pensamos así de fácil. Pero Dios no se nos va a aparecer de frente y nos va a decir todas esas cosas. Dios
cree en que nosotros somos seres libres y que nosotros podemos elegir y que prudentemente vamos a tomar una elección a ese llamado que Él nos tiene para cada uno. Y Él nos deja que nosotros mismos podamos elegir ese camino. Pero es importante que escuchemos la voz de Dios para poder tomar las decisiones correctas. Y ese empeño por escuchar la voz de Dios para el llamado que Él nos tiene a cada uno, lo llamamos discernimiento. Y es importante que en ese proceso de discernimiento, uno, busquemos silencio, que se nos hace muy difícil a los jóvenes también. Estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de ansiedades, lleno de rapidez. Y se nos hace difícil a veces sentarnos y dejar que todos esos problemas, todas esas situaciones se vayan y estemos en silencio y podamos escuchar la voz de Dios. Y es importante que hagamos eso, porque si no estamos en silencio, no vamos a poder escuchar claramente qué Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es importante que además de escuchar y hacer silencio, estemos dispuestos a renunciar lo que yo quiero. Muchas veces yo quiero muchas cosas que me hacen sentir cómodo, que me hacen sentir tranquilo, que son muy fáciles. Y a veces el camino de la vocación va a ser difícil, va a hacerte sentir incómodo o incómoda, y pues hay que estar dispuesto y dispuesta a renunciar a esa comodidad. Y también es importante que cuando nos sentemos en ese silencio, nos hagamos ciertas preguntas. Que no nos preguntemos, bueno, Dios, ¿dónde yo voy a ganar más dinero? ¿Dónde voy a obtener la fama? ¿Dónde voy a obtener una posición grande donde yo sea una persona bien importante en la sociedad? Estas no son las preguntas definitivamente. Es importante que preguntemos si nos conocemos a nosotros mismos, si conozco qué me alegra, qué me entristece, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis debilidades también, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo servir mejor a esta sociedad, cómo puedo ser útil al mundo, a la iglesia, cuál es mi lugar en la tierra, qué puedo ofrecer yo a la sociedad. ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar este servicio o podría adquirirlas y desarrollarlas? Tenemos que preguntarnos esas cosas. Y estos son claves, ¿verdad? Que le he dado a hacer silencio para escuchar a Dios y en ese silencio atrevernos a dejar de pensar en lo que me hace cómodo y pensar en lo que Dios quiere de mí y hacerme estas preguntas. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cómo puedo ser más útil a la sociedad? Pero eso es lo que yo puedo hacer. Pero eso no es lo único que necesito para llegar a encontrar ese proyecto de vida que Dios tiene trazado para mí. Necesito apoyo de los demás. No podemos solos. Estamos en esta vida para ser seres de comunidad, para estar con otros. Y no podemos andar en esta vida pensando que nosotros podemos con todo. Necesitamos acompañamiento. Así que pasamos de qué es proyecto de vida a que entendamos qué es esto del acompañamiento. Así que para eso los dejo con Ariel. Muchas gracias, Natalia. Gracias también a la Diócesis de Tampico que nos invitó a poder conversar con ustedes acerca de el acompañamiento respecto del proyecto de vida de cada uno de los jóvenes y las jóvenes que nosotros acompañamos. Bueno, mi nombre es Ariel, estoy en el extremo sur de nuestro continente, estoy en Chile, y desde acá les mando un abrazo grande y esperamos reencontrarnos o encontrarnos en algún momento una vez que pase esta crisis sanitaria mundial. Natalia lo decía muy bien, el proyecto de vida es un servicio, es entendido la vocación como el servicio que cada uno de nosotros puede hacer para el hermano. ¿Qué es lo que uno le puede hacer de bien a las personas que están alrededor nuestro? Y para entender o para poder completar ese proyecto de vida, esos sueños, es muy importante el acompañamiento. Entonces conviene preguntarnos qué es el acompañamiento. Para responder esta pregunta vamos a tomar esencialmente dos documentos. En primer lugar, el CAPIM, que es el documento latinoamericano, Civilización del Amor, Proyecto y Misión. Y en otra instancia vamos a tomar el Christus Vivit, que, como decía Natalia al principio,
nace como fruto de un proceso en el cual la iglesia entera se dispone a hablar acerca de la juventud. Vamos con la siguiente slide. En el 684 del Capín, se dice que la pastoral juvenil tiene clara su misión. Y Natalia lo decía, nuestra misión es ayudar a los y las jóvenes a entender o a descubrir cuál es el proyecto de vida, cuál es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Y eso es a través esencialmente de dos cosas. En primer lugar, evangelizar, y en segundo lugar, acompañar a la juventud. Evangelizar y acompañar desde la cotidianeidad de los jóvenes. Esto implica salir de los escenarios que nos sentimos cómodos e ir a los escenarios juveniles, a esos espacios donde están efectivamente los jóvenes. Ahora, es importante considerar de que muchas veces uno planifica tremendas actividades de repente para 1000 o cientos de jóvenes de la diócesis y a veces nos damos cuenta de que llegamos a 20, 30 o 50. Eso dice la exhortación y dice el Capín que no nos puede desanimar, porque tanto las cosas buenas como las cosas malas, los logros y los fracasos son también una garantía de la acción evangelizadora. Ahí también tenemos que acompañar. No podemos desalentarnos a pesar de que nuestro éxito sea un número. Nuestro éxito tiene que ser la calidad de la evangelización y la calidad del acompañamiento que estamos generando con los y las jóvenes. Eso es lo que tiene que movilizarnos. Cuando uno prepara o planifica su estructura de pastoral juvenil, es muy importante considerar estas dos cosas. En primer lugar, evangelizar en los lugares donde están los jóvenes. Y una vez que los evangelizamos, es importante acompañar cada uno de sus procesos. Vamos con la siguiente slide. Cuando entonces entendemos que el proceso de la evangelización de la juventud está inserto en la pastoral juvenil, tenemos que entender entonces a qué nos vamos a referir con acompañamiento. El acompañamiento lo vamos a definir esencialmente como un servicio. Y este servicio tiene como objetivo promover el protagonismo juvenil, facilitar la información y acompañar la coordinación de las acciones junto a los jóvenes. En este sentido, es muy importante considerar la lectura o el pasaje de la Biblia que habla de los peregrinos de Maús, que la vamos a ocupar más adelante. Pero ¿qué vamos a tomar de este pasaje? Y es que el acompañamiento es un encuentro entre caminantes. No es una persona que ya completó su vida. Un acompañante no es una persona que ya está listo, que ya descubrió su vocación, que está en un proceso de gloria. Es una persona que camina. Ambos somos caminantes. Y estos caminantes comparten la vida. Qué importante es entender el acompañamiento como compartir la vida de la persona que acompaña y de la persona que es acompañada. En este proceso de conversación y de diálogo hay que hablar de la vida, de las cosas que me ponen feliz, de las cosas que me ponen triste. El acompañamiento es un proceso de diálogo entre dos personas que abren sus corazones para conocer al otro, pero también para dejar que la acción de Dios actúe en cada uno. Es muy importante entender que el acompañamiento no se trata de una persona que ya está listo. Se trata de entender que el acompañamiento es entre dos personas que van caminando en distintos lugares de la vida, en distintos momentos de la vida, pero que caminan juntos. Y es una lógica sinodal también. Vamos con la siguiente slide, Nati. Entonces, vamos a decir que el acompañamiento entonces es un servicio y que se ejerce en cada uno de los ministerios juveniles que nosotros asesoramos, que nosotros coordinamos y que nosotros por ende acompañamos. Por lo tanto, estamos acompañando personas, estamos acompañando a jóvenes que tienen una vida, jóvenes que tienen una identidad o que la están buscando y por lo tanto tenemos que nosotros acompañar cada uno de esos procesos. Por lo tanto, es una experiencia de dos tipos. Por un lado, pedagógica, quiere decir de que es una experiencia que debe generar un aprendizaje, tanto en el acompañante como en el acompañado, pero también es una experiencia religiosa, en el cual el acompañado debe acercarse cada vez más al encuentro con Jesús. Y ese encuentro debe ser propiciado por el acompañante, nunca generado y nunca dominado, porque el acompañante es simplemente un espectador de la vida, solo ve la vida del acompañado, pero es siempre el acompañado el que tiene que tomar sus decisiones. Por lo tanto, el acompañamiento espiritual tiene que suscitar tres cosas. En primer lugar, la madurez, y por eso vemos un arbolito, debe suscitar el compromiso de ambos, entre ellos, pero también con la sociedad, y por ende con la iglesia. Y en tercer lugar, debe ser una expresión de felicidad. Cuando el acompañamiento empieza a suscitar tristeza, dolor, estamos generando un mal acompañamiento. El acompañamiento siempre debe llegar a alcanzar la felicidad que está propiciada por Dios.
Vamos con la siguiente slide. El acompañamiento, por lo tanto, debe generarse un lugar de la gracia. Es un lugar de la gracia. Esto también se entiende cuando en la exhortación Christus Vivit se nos habla que los jóvenes somos lugar teológico. Por lo tanto, en este lugar teológico habita y actúa la gracia de Dios. Se trata de hacer caminos juntos. Y por lo tanto, en este acompañamiento tenemos que cultivar algunas capacidades. Por ejemplo, la capacidad de la escucha. El acompañante debe escuchar lo que tenga para decir el acompañado. En segundo, la capacidad de entrar en el mundo de la otra persona. El acompañado debe dejar actuar también en la vida al acompañante. No puede cerrarse, tiene que abrirle su corazón. La capacidad de contener lo emocional. Recordad que somos seres que estamos afectados todo el tiempo. Nos afecta el dolor, nos afecta la felicidad y por lo tanto hay un contenido emocional. Luego tenemos la capacidad de creer en sus propias convicciones. Cuando una persona cree en algo es importante potenciarla y decirle que eso es lo que le va a movilizar y lo que va a generar que las personas sean felices de alguna manera. La capacidad de ser paciente. El acompañamiento exige de una paciente espera. Esperar en la acción de Dios. Y finalmente tenemos la capacidad de planificar con los jóvenes y las jóvenes. En todas las instancias, quiere decir de que esto es un trabajo en conjunto. Nunca yo tengo que tomar el protagonismo como acompañante. Somos los dos que estamos caminando. Por lo tanto, entre los dos tenemos que planificar cada una de las acciones. Y en la pastoral juvenil se da lo mismo. Uno como asesor o como coordinador o como asesora o coordinadora no podemos tomar siempre la decisión. Tenemos que tomar la decisión después de que haya habido un diálogo con el grupo juvenil, que haya habido un diálogo con la pastoral juvenil. Esto nos va a garantizar que los jóvenes se sientan partícipes de este proceso y eso también genera un acompañamiento. Luego, cuando hablamos del acompañamiento, entonces, sabemos que es una opción preferencial. Y esto viene desde mucho antes, viene desde antiguo. Un ejemplo de ello es el documento de Aparecida, en el cual los obispos dicen acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de identidad, vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos. Los obispos en Aparecida confirmaron que querían comprometerse con la búsqueda y el acompañamiento de estos jóvenes. Por lo tanto, vamos con la siguiente slide. La Christus Vivit nos dice algo revelador, y es que los jóvenes, en primer lugar, necesitamos ser respetados en nuestra libertad, pero también necesitamos ser acompañados. Por lo tanto, el acompañamiento exige dos cosas. Lo primero es tener esta opción preferencial por acompañar a los y las jóvenes. Pero en segundo lugar, los y las jóvenes tienen que tomar la opción de ser acompañados, tienen que buscar el acompañamiento. Y nosotros tenemos que, como nuestras pastorales juveniles, tenemos que fomentar que los jóvenes busquen ese acompañamiento. Entonces el acompañamiento se compone de dos cosas, tanto la opción por acompañar como la opción por ser acompañado. Y eso es algo que tenemos que buscar. Entonces, vamos con la siguiente. En este proceso nosotros les vamos a proponer 3 modos de acompañamiento, 3 formas de acompañamiento. Y ahora los voy a dejar con Natalia, que les va a explicar el primer modo de acompañamiento. Bueno, nuestro acompañante principal en este caminar hacia encontrar ese proyecto de vida es Jesús mismo. Lo primero que quisiera que entendiéramos es que Jesús nunca, pero nunca, pero nunca nos deja solo. Siempre nos acompaña. Y a veces podemos caer en pensar que cuando pensamos acompañamiento y Jesús, es un Jesús que nos acompaña simplemente en la oración. Pero es necesario entender que Jesús nos acompaña en todos los momentos de nuestras vidas. Jesús siempre está a nuestro lado. Y está a nuestro lado en momentos de tristeza, en momentos de felicidad, en momentos de enojo, en momentos que estamos muy decepcionados. Siempre está a nuestro lado para darnos ánimo, para darnos esperanza y para levantarnos, especialmente cuando nos caemos,
pero también para celebrar nuestros logros, también para celebrar nuestra felicidad. Y pues quizás sabemos que Jesús nos acompaña, pero podemos pensar que Jesús no necesariamente nos entiende. Pensamos, qué lindo, qué chévere, Jesús está aquí, Jesús me acompaña, pero verdaderamente conoce y reconoce todo lo que yo paso como joven, estos procesos extraños de la juventud, toda esta ansiedad que tengo, toda esta problemática con mi familia, toda esta tristeza, todo este dolor que siento. Y pues sí, por eso mismo Dios Padre se hizo hombre, para que no cayéramos en la tentación de pensar, Dios no me entiende, porque Dios está allá arriba, en el cielo, Dios es omnipotente, Dios es perfecto y Dios no sufre. Por eso Dios bajó al mundo y se hizo hombre en la figura de Jesucristo, y siendo hombre fue joven como cada uno de nosotros. Incluso a veces nos olvidamos que Jesús se entregó en la cruz cuando tenía un poco más de 30 años, que es una edad que consideramos como una edad de un joven adulto. Así que, joven como nosotros, Cristo se entregó a la cruz. Y Cristo sintió en la cruz la humillación, el dolor más grande. Así que Jesús entiende el dolor. Así que si tú, joven, te sientes herido, te sientes defraudado, incluso sientes que Dios te ha abandonado, Jesús también lo sintió. En la cruz Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces, ¿cuántas veces? Aunque a veces nos sintamos abochornados de que lo pensamos, a veces hemos pensado que Dios nos ha abandonado. Así que Jesús nos entiende y este acompañamiento no es desde afuera, es desde muy cerca, porque Jesús es joven, eternamente joven, y Jesús nos comprende. Jesús en su vida se sintió incomprendido, se sintió descartado, se sintió frágil y se abandonó en las manos del Padre. Así que en Jesús todos podemos reconocernos. Y qué lindo es no solamente que Jesús en este acompañamiento nos comprende, sino que nosotros podemos modelar nuestras vidas en la vida de Jesucristo. Como es cercano, como es posible ser como Jesús, nosotros podemos aspirar en nuestro proyecto de vida, en nuestro caminar, ser como Él, ser su imagen en este mundo. Es posible ser como Jesús, porque Jesús fue joven como nosotros. Jesús vivió las mismas cosas que nosotros hemos vivido. Así que no podemos decir, es que yo no podría ser como Jesús. ¿Qué va a ser Jesús tan grande? Pero también Jesús en muchos momentos se sintió pequeño, ¿no creen? Que en ese camino al Calvario, latigado, herido, se sintió muy pequeño, se sintió muy lastimado, igual que muchos de nosotros a veces nos sentimos así. Así que Jesús nos acompaña en todo momento, nos entiende en ese acompañamiento porque fue joven como nosotros y nos acompaña también para que nosotros podamos inspirarnos en Él y querer ser como Jesús. Y ese acompañamiento, pues también podemos caer en pensar que como Él nos llama, pues entonces, si no vamos por el camino correcto, quizás va a tomar la actitud de un padre muy estricto que quiere que su hijo sea el mejor y que si no hacemos lo que Él quiere va a estar muy enojado. Pero no, porque este llamado que nos hace Jesús es un llamado desde la amistad. Y cuando un amigo te hace un regalo, que la vocación que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros es un regalo de vida, cuando uno le hace un regalo a un amigo, uno piensa en ese amigo, piensa qué le sacaría una sonrisa, qué le haría feliz. Asimismo, piensa Dios en cada uno de nosotros y piensa, ¿qué le haría feliz a David, a Ariel,
¿qué le alegraría sus días? Y a veces ese regalo quizás no es el más caro, quizás no es el más difícil de conseguir, pero es el mejor regalo. Porque cuando el amigo lo recibe, su corazón se alegra. Y así mismo, como Jesús nos hace este llamado desde la amistad, a los amigos uno los conoce. Y Jesús nos conoce muy bien. Así que este regalo va a ser a nuestra medida. Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos hacer, que esté fuera de nuestro alcance, que esté fuera de nuestros límites. A veces lo pensamos porque a veces Dios nos exige mucho y decimos, pero es que yo no puedo con tanto. A veces como coordinadores específicamente de pastoral juvenil, como asesores, nosotros decimos, pero es que Dios, pero yo no puedo más, es demasiado, todo lo que me pides hacer. ¿Yo seré capaz de hacer todo esto? Pues sí, porque si Dios te ha trazado un camino y te ha regalado una vocación, pues es porque tú la puedes hacer, porque Dios te conoce y conoce tus límites, así que Dios nunca te va a dar nada inalcanzable. Así que de esto recordemos 3 cosas. Que Jesús es nuestro principal acompañante y nos acompaña constantemente, que Jesús nos acompaña desde cerca porque nos entiende, nos comprende y que Jesús nos hace este llamado a este proyecto de vida desde la amistad y quiere que con esta vocación seamos plenos y felices. Así que para la segunda modalidad de acompañamiento, los dejo con Ariel. Gracias, Natalia. Ya vimos una de las primeras modalidades, en la cual Jesús se hace centro de nuestra vida y quiere ser el centro de nuestra vida. Sin embargo, sabemos que para conocer a Jesús hay que emprender un camino. Y a algunos de nosotros, ese Jesús se nos enseña desde que somos pequeños, pequeñas, y nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, a rezar, nos muestran imágenes. Hay personas a las cuales esto no ocurre, porque nacen en familias en las cuales no existe esta tradición, o por algún motivo iban a la iglesia y ya no. Es por eso muy importante este segundo modalidad de acompañamiento, porque Jesús nos pide generar una comunidad. Jesús, al hacerse hombre, al encarnarse, formó una comunidad de discípulos y luego una comunidad de apóstoles. Jesús se valía de su comunidad, Jesús amaba a su comunidad y les pidió a la comunidad que acompañaran al resto de los discípulos. Entonces, el acompañamiento de las comunidades consiste en lo siguiente. La Christus Vivit dice, quiero destacar, el Papa, que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil. Ser agente de la pastoral juvenil significa que nosotros no somos meras personas que van a la parroquia, que van a la iglesia, que van al grupo y que no tienen voz. Ser agente significa actuar. Ser agente significa ser protagonista del proceso que estamos viviendo. Y ser protagonista de ese proceso exige que seamos acompañados y que seamos guiados. Siempre con un sentido de libertad, para encontrar los caminos que para nosotros son creativos, son innovadores, son caminos nuevos pero que tienen audacia, que en el fondo que se la juegan por seguir adelante. En este sentido tenemos la imagen de 2 personas que van en bicicleta, 2 personas que siguen un camino, 2 personas que son libres de escoger ir por un camino, ir por otro camino, ir por una vía, devolverse. Por lo tanto, el apoyo de la comunidad es estar siempre presente, no dejar que los jóvenes estén ahí solos o abandonados. Si se sienten así en la primera comunidad que es su familia, la comunidad en la cual la parroquia se hace parte debe ser fundamental. Continuamos entonces diciendo de que se trata de que cuando los jóvenes llegan a las parroquias, llegan a nuestros grupos juveniles, no podemos ponerle tantos obstáculos, tantas normas, tantos controles. No les podemos hacer una prueba o algo con calificaciones. No podemos pedirle que me diga al revés y al derecho el credo, o que me diga cuáles son los documentos magisteriales, o cuántos años tiene el Papa. Tenemos que primero amarlos. La primera misión de la comunidad es amar a los jóvenes, tratar de ponerse en la sintonía. Son jóvenes creyentes que van a ser jóvenes líderes naturales en sus barrios, y por lo tanto como jóvenes líderes van a llegar buscando apoyo, van a llegar buscando a alguien que los escuche en la comunidad. Nuestra misión como coordinadores y asesores es acompañar esos procesos,
y estimular a los jóvenes, estimular esos liderazgos para que puedan evangelizar, para que quieran conocer a un Dios que es amigo y un Dios que quiere enviarlos a la misión. En este sentido, es muy importante la imagen de las dos personas tocando la guitarra, porque una persona que acompaña y una persona que es acompañada tienen dos guitarras, cada uno tiene una guitarra y que va tocando una canción, va tocando una melodía. Es misión del acompañante tratar de llegar al tono en el cual está el acompañado. Y podemos hacerlo de diversas formas. Podemos tocar, por ejemplo, la misma canción, en el mismo tono, pero también podemos hacerlo en distintos tonos. Podemos hacerlo como un complemento de la misión. Es por eso que en la comunidad nos vamos a encontrar con acompañantes de diversidad de edades. Hay gente que es muy anciana y que le gusta acompañar jóvenes, o gente que es muy joven y que le gusta acompañar jóvenes, o adultos, matrimonios, personas solteras. Todo el mundo debe tener ese deseo, porque dijimos al principio que el acompañamiento constaba de dos partes. Lo primero era querer acompañar y lo segundo es dejarse acompañar. Ahora bien, es muy importante no tratar de controlarlo todo. En el acompañamiento eso es vital. Hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo sopla cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y por lo tanto actúa también de esa manera. Cuando quiere y como quiere. Por lo tanto, dejemos actuar al Espíritu Santo para que sea Él quien genere la vida. Entonces, la comunidad tiene este rol que es muy importante, que es del acompañamiento a los jóvenes. Y somos todos los que estamos a cargo de generar este proceso. No es solamente una cuestión de pastoral juvenil. No son solo los asesores y coordinadores los llamados a acompañar a los jóvenes. Son las personas que están a cargo del dinero, las personas que están a cargo de la misión, las personas que están a cargo de liturgia. Es la comunidad entera que debe dedicarse a acompañar, a motivar, a acoger, a alentar y estimular a los jóvenes. Esto implica que tenemos que cumplir siempre 3 cosas para con los jóvenes. La primera es siempre comprenderlos. Tenemos que tratar de comprender a los jóvenes. Los jóvenes generalmente estamos pasando, bueno, aquí veo varias personas jóvenes y todos estamos en esta sintonía de la pastoral juvenil. Los que somos quizás un poco más mayores, hemos pasado distintas cosas o hemos superado distintas cosas que nuestros hermanos más jóvenes todavía están ahí, están superando, están pasando. Y por lo tanto comprenderlos es algo muy importante. Jesús fue joven y los que estamos acá todos también hemos sido jóvenes en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto sabemos que la juventud es una etapa complicada, es una etapa compleja. Por lo tanto la comprensión es importante. Segundo, valorar la acción juvenil. A veces los jóvenes nos proponen actividades que sabemos que no se van a realizar, o sabemos que son muy difíciles, o sabemos que no vamos a conseguir el presupuesto para lograrlas. Pero valorar la acción es algo muy importante. El joven se va a sentir con las ganas de seguir aportando, y por lo tanto la valoración tiene que estar. Y como tercero, el afecto. Jesús nos amó primero, y por lo tanto nosotros tenemos que extender ese amor. Y ese amor que es tan grande que no puedo estar al lado de él, o tan pequeño que no puedo estar adentro de él. Es como este elefante que acompaña a la niña, pero también es como esta niña que acompaña al elefante, que es tan chiquitita y el elefante tan grande, pero aún así puede acompañarlo. Y los mismos jóvenes nos han propuesto cuáles son las características de este acompañante o de estos acompañantes. Y en la siguiente slide vamos a ver qué es lo que nos proponen los jóvenes. Y en el fondo no solo los jóvenes, sino que los padres sinodales también. Se nos proponen al menos 8 características que deben tener los acompañantes. En primer lugar, compromiso con la iglesia y el mundo. Esto significa que los jóvenes vean que somos verdaderos testigos del amor de Dios. Si nosotros hablamos de un Dios que es amor, tenemos que amar al mundo y amar a la iglesia. Segundo, nunca debemos dejar de buscar la santidad. El Papa Francisco en el documento Gaudete Exsultate nos habla de la santidad que es sencilla. Santos de jeans y zapatillas. Bueno, no zapatillas, sino que zapatos. Santos de jeans y zapatos que se ponen en marcha. Tercero, comprender, pero sin prejuicios. Tenemos que comprender a la juventud sin juzgarla antes de conocerlo. Y vamos a ver a jóvenes que tienen el pelo de distintos colores, que de repente cantan canciones que a nosotros no nos gustarían, o que se ponen arete. Tenemos jóvenes de todo, no podemos juzgarlo. Cuarto, una escucha activa de las necesidades de los jóvenes. Tenemos que estar atentos a lo que necesitan. 5, con mucha bondad y conciencia de sí mismo. Saber que los acompañantes tienen limitaciones. No pueden atender un acompañante a 100 jóvenes, pero a lo mejor si atiende a 2, está muy bien. 6,
tiene que reconocer sus límites, y es lo que venía con la anterior. Séptimo, tiene que conocer la alegría, pero también el sufrimiento. Cuando uno ve a un acompañante que parece superhéroe, no es atractivo. Un acompañante tiene que ser real, tiene que ser humano, y por lo tanto, tiene que pasar por cosas buenas, cosas malas, y cosas que le hagan llorar, cosas que le hagan alegrarse. Y por último, que yo diría que es la más importante, el acompañante debe reconocer siempre su propia humanidad. Tiene que reconocerse como un pecador perdonado, dice la exhortación. Que se sabe pecador, pero que se sabe perdonado por el amor de Dios, con mucha misericordia. Eso es muy importante. Y con esto pasamos a la tercera modalidad de acompañamiento, en la cual Natalia nos va a conversar un poquitito. Y esta tercera modalidad de acompañamiento es el acompañamiento de pares. Cuando pensamos en acompañante, pues a veces la imagen que tenemos en la cabeza, pues es un sacerdote, un religioso, una religiosa, un laico, un profesional de ayuda, siempre esa figura adulta, esa figura que ya fue joven y ha pasado por las mismas circunstancias que nosotros, y pues que desde la voz de la experiencia puede acompañar e iluminar nuestro camino. Pero también nosotros los jóvenes tenemos la capacidad de acompañar a otros jóvenes. Y les cuento que los jóvenes son excelentes acompañantes. A veces pensamos que no, pero los jóvenes incluso pueden llegar más naturalmente y mucho más rápido a otro joven, porque conocen el lenguaje de los jóvenes, porque son jóvenes y los jóvenes se entienden. Porque ese líder, el que está al frente, aunque tiene sus limitaciones, aunque somos débiles también, somos humanos, tenemos nuestras circunstancias, no lo sabemos todo, pero ese joven nos ve y dice, esta persona, a pesar de todo esto, trata de vivir su fe con coherencia. Y nos ven como modelo a los líderes jóvenes. Y nos ven que quizás ellos también pueden tener una vida como nosotros, llena de fe, llena de Cristo. Y nos buscan, a veces naturalmente, nos buscan para que los acompañemos. Y por eso la pastoral juvenil, que es ese lugar de pares donde somos los jóvenes los protagonistas de este espacio, es el lugar vital para el acompañamiento. Y necesitamos estos lugares que nos proveen gratuitamente caminos de promoción, de afirmación, de crecimiento. Porque muchos jóvenes viven en situaciones de orfandad, viven en hogares donde sus familias no los apoyan, donde sus familias no les prestan atención, donde sus visiones, sus sueños, ese llamado que quizás sienten en su corazón, no es importante. Muchos jóvenes tienen como modelos a sus padres, abuelos, abuelas, que sus sueños también fueron frustrados, que se quemaron en la hoguera de la injusticia, de la violencia social, del sálvese quien pueda, de que quizás sus padres fueron padres muy jóvenes y quizás tuvieron que sacrificar sus sueños para poder trabajar y para poder subsistir una familia. Y ese es el modelo de vida que tienen estos jóvenes. Y en ese mundo de cenizas, nos dice el Papa Francisco, no es fácil que se pueda sostener el fuego de grandes ilusiones y proyectos. Especialmente jóvenes que no tienen a nadie, jóvenes que están solos, jóvenes que no sienten que tienen valor. Y por eso es que en este espacio de la pastoral juvenil, donde conocemos nosotros los líderes y asesores, que es un espacio de familia, se crea un hogar en la pastoral juvenil. Y yo creo que se crea muy sencillamente. Muy rápido sentimos que la pastoral juvenil es nuestro hogar. Y es un hogar especialmente para esos jóvenes que se sienten en orfandad, porque sienten la vida más humana, sienten una vida de comunión, sienten que sus días son menos aburridos, que ya no hay indiferencia, que ya no hay anonimato, que hay personas que se preocupan por ellos, que tienen una casa en la pastoral juvenil.
somos bien importantes en la pastoral juvenil. No sabemos lo grande que es nuestro trabajo muchas veces y lo mucho, mucho, mucho que hacemos por nuestros jóvenes. Y en este camino es importante que nosotros como jóvenes seamos ese acompañante del joven desde la amistad, que podamos escucharles, que podamos decirle que estamos ahí, que sus sueños, sus anhelos son importantes, que lloramos con ellos, que a pesar de que no vivimos sus mismas circunstancias, las sufrimos con ellos y que celebramos sus alegrías, porque muchas veces los jóvenes incluso no tienen quien celebre sus alegrías con ellos. Tienen muchos logros y alcanzan muchas metas y no tienen a alguien en su hogar que le diga felicidades, yo creo en ti, siempre creo en ti. Así que nosotros podemos ser ese joven amigo que los acompaña, celebra sus logros y los ayuda a cumplir sus metas y que les da un ánimo inmenso para seguir adelante y los lleva a Jesucristo. Y es importante que este espacio vital de la pastoral juvenil, que es un espacio de acompañamiento de joven a joven, sea una pastoral juvenil para todos. No todos son así, pero muchas veces no somos líderes populares, no somos de pueblo. A veces somos muy elitistas, a veces nos encapsulamos en nuestro grupo selecto de la parroquia y no somos capaces de ir más allá. Y tenemos que llegar a todo joven sin excepción. Tenemos que ser líderes de todos para todos, que aceptemos a todo tipo de joven, que busquemos más allá de la parroquia, que busquemos a esos que están en la calle, a los más pobres, a los más débiles, a los más limitados, a los más heridos, a los que incluso no creen lo mismo que nosotros, a los que creen que la iglesia les tiene las puertas cerradas y no los acepta, porque esos son los jóvenes que más necesitan acompañamiento, porque esos jóvenes sí que verdaderamente, no solamente su familia les ha cerrado las puertas, sino también muchas veces la sociedad se las ha cerrado. Y necesitamos salir de la parroquia. Necesitamos ser líderes, coordinadores, asesores, que muestren una iglesia que tiene un corazón abierto y que acepta a todo joven sin excepción. Porque todos somos llamados por Dios. Así que nosotros podemos ser esa herramienta de Dios para acompañar a ese joven que quizás alguien lo quiere, pero quizás no se siente querido por nadie, que todo el mundo le ha cerrado las puertas, pero nosotros podemos decirle, yo estoy aquí, yo te acompaño y yo te llevo a Jesús. Esta es la última modalidad de acompañamiento. Recordemos que además del acompañamiento de pares, hablamos del acompañamiento de las comunidades y también hablamos del acompañamiento de Jesús mismo. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Vamos a mover montañas! Moverás las montañas, caminar sobre agua, moverás las montañas.
Bueno, chicos, volvemos y queríamos traerles este texto de los discípulos de Emaús porque definitivamente yo creo que es un ejemplo en la Biblia de excelencia del acompañamiento. Vemos a los discípulos extremadamente confundidos, al punto de que no podían reconocer a Jesús. Y Jesús no era un cualquiera para ellos, un desconocido. Jesús era su amigo. Jesús cenaba con ellos. Jesús compartía día y noche con estos discípulos. Jesús les había dicho las cosas que tenían que pasar. Y les había dicho que Él iba a tener que morir en la cruz, pero que Él iba a resucitar. Y ya vemos que los discípulos estaban incluso hasta dudando si esto iba a ser real. Porque decían, unas mujeres nos han dicho que vieron la tumba vacía, pero no sabemos. Así que ellos estaban tristes, decepcionados, porque Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ya ellos estaban dudando. Y muchas veces nuestros jóvenes, incluso nosotros mismos, tomamos exactamente la actitud de los discípulos. Muchas veces Jesús nos da la respuesta y a veces nos quita cosas del camino, a veces nos dice claramente, este es el camino que quiero para tu vida, y a veces decimos, no, eso no puede ser la respuesta, Dios quiere de mí otra cosa. Y Jesús está ahí, al lado de nosotros, acompañándonos, dándonos la mano, y a veces dudamos si está ahí verdaderamente. Y a veces no queremos aceptar que en ese cálido abrazo de nuestros amigos, que en ese oído de escucha ante nuestros problemas está Jesús. Y está ahí, está vivo, está presente, pero no lo reconocemos. Entonces, tenemos que tomar esto y ver que esto mismo pasa con nuestros jóvenes. Y como muchos de ustedes mencionaron, cuando lo escuchaba en la pequeña comunidad, cuando contestaban a las preguntas, muchos se sentían identificados a Jesús. Porque en este momento de sus vidas, quizás en algunos momentos se han sentido como los discípulos, pero ahora se sienten que acompañan a sus jóvenes. Y como les decía hace un ratito atrás, podemos ser imagen de Jesús. Así que les invito a que podamos ser imagen de Jesús para nuestros jóvenes. Y que nosotros podamos tomar estas actitudes que tomaba Jesús en este camino. Que vayamos en compañía de nuestros jóvenes, una compañía real, una compañía de amistad, que seamos pacientes con ellos. A veces nos desesperamos un poco, a veces decimos, ¿por qué no comprenden? ¿Por qué estos siguen haciendo las mismas cosas? Le estamos llevando un mensaje y aún así los siento desmotivados, los siento desanimados. Así mismo quizás se sentía Jesús cuando escuchó a los discípulos decir, no sabemos si va a resucitar o no. Pero Él fue paciente, lo escuchó su versión de los hechos. Muchas veces queremos guiar a nuestros jóvenes, pero queremos imponerle las cosas a nuestra manera. Vamos a escucharlos. ¿Por qué piensan así? Y ayudarles a reconocer en esa escucha lo que ellos están viviendo. Quizás tienen muchos problemas, quizás tienen muchas situaciones, que entonces los podamos escuchar para guiarlos y para iluminarlos con la palabra de Jesucristo. Y para que nos podamos quedar con ellos, que no solamente sea por un ratito, que verdaderamente nuestros jóvenes sientan que estamos ahí, que nos quedamos con ellos, que puede anochecer, que puede hacerse bien tarde, que puede estar bien oscuro el mundo, pero nosotros vamos a estar ahí para ellos. Y que nosotros, no importa si ellos toman el camino equivocado, nosotros los vamos a ayudar a volver a la comunidad y a tener ese encuentro con Jesucristo resucitado. Y así vamos a sembrar esa semillita en los corazones de ellos. Y ellos también, en algún momento, van a compartir su experiencia con el resucitado y van a sentirse motivados a ellos también a acompañar a otros jóvenes y darle el anuncio de un Cristo vivo. Ahora los voy dejando con Ariel. Gracias, Natalia. Y con esto queremos compartirles específicamente 3 conclusiones. Lo primero de ellos es que el acompañamiento es un grito de la juventud, es una necesidad. Y es lo que también nosotros en nuestros encuentros latinoamericanos, en los documentos que hemos preparado, en los congresos, sale con mucha fuerza. La necesidad del acompañamiento es un grito que hacen los jóvenes.
El grito de ser escuchado, la necesidad de ser escuchado y ser traducido en una opción de aprendizaje. Es tarea de toda la iglesia este tema del acompañamiento, que tiene como foco, por supuesto, el proceso. Decimos que es un proceso porque ambos van caminando juntos, tanto a nivel personal, pastoral, y cómo seguimos a Jesús a través de un camino espiritual. La segunda conclusión que queremos dejarles es respecto de la imagen de la Virgen María. María es una persona que a nosotros nos tiene que iluminar. María es un modelo, porque para acompañar a otros nosotros también tenemos que haber recorrido ese camino, también tenemos que dejar acompañarnos. Necesitamos tener el hábito también de recorrer ese camino de acompañamiento. Le pedimos a la Virgen que sea ella la que renueve nuestra juventud, porque ella es la que tiene la fuerza de la plegaria y que María también nos acompañe con su presencia. Y la tercera conclusión que queremos dejarles después de esta conferencia es respecto de la iglesia. La iglesia es madre y maestra, y tiene aciertos y también tiene errores respecto del acompañamiento de la juventud. Es siempre un momento de descubrir ese lugar intenso del yo humano. Es importante buscar a la juventud, buscar y acompañarla para formarla de acuerdo al modelo que nosotros queremos, que es el modelo de Jesús. Este Jesús que es amigo, este Jesús que es también Dios y este Jesús que nos acompaña en todo nuestro camino, al igual como lo hizo con los peregrinos de Emaús. Esas son las tres conclusiones que queremos dejarle y por supuesto agradecerle por este encuentro, por esta conferencia que hemos tenido. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias también, Clau. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que nos mandaron los jóvenes para ustedes. Y entonces yo voy a comentar la primera pregunta que dice así. ¿Qué dificultades suelen presentarse en el acompañamiento? En el acompañamiento, sobre todo del que acompaña. O sea, ¿qué dificultades suelen presentarse ya en el proceso de acompañamiento y pues sobre todo en el que acompaña? Gracias, Carlos. Yo voy a responder la pregunta, o sea, digamos con una visión del acompañamiento, y es respecto de, generalmente en el proceso ya del acompañamiento, uno de los grandes problemas que se presenta es respecto de coincidir en tiempos. Es importante que el acompañamiento sea sostenido. Es fijar entre el acompañante y el acompañado fechas de regularidad. Si nos vamos a juntar cada 15 días, cada una semana, una vez al mes, es importante dejarlo estipulado, dejarlo escrito. Yo creo que esa es una de las principales dificultades, porque hoy día la vida es tan acelerada, bueno, hoy día estamos en pandemia, pero normalmente la vida es tan acelerada que nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta estar disponibles, y es muy importante que el acompañante destine esos tiempos y no los gaste. Otro problema que yo creo que es el tema de la puntualidad. Si vamos a decir que mañana nos encontramos a las 5 de la tarde, tenemos que encontrarnos a las 5 de la tarde. No antes, no después. Y también es un problema, porque muchas veces ocurren cosas durante el día y no podemos ser puntuales. Entonces yo creo que eso también es uno de los grandes problemas del proceso del acompañamiento. No sé si Natalia quiere aportar algo. Sí, yo diría que otro de los problemas que tienden a surgir en el acompañamiento es que muchas veces queremos tomar la decisión por nuestros jóvenes y a veces queremos acompañar, pero queremos que hagan lo que nosotros haríamos. Y es importante que nosotros acompañemos, pero a la hora de decidir, igual que Dios nos hace libres, nosotros tenemos que dejarlos volar, tenemos que dejarlos ser libres y por más que nos cueste, dejarlos a ellos tomar la decisión. Nuestro acompañamiento llega hasta cierto punto. Hay cosas que los jóvenes tienen que hacer solos. Y también otra dificultad que diría es que hay jóvenes que no quieren ser acompañados. Por más que tratamos, ese joven está indispuesto. Y para que exista un acompañamiento, ese joven también tiene que tener esa disposición de ser acompañado. Así que, pues, nosotros intentamos, pero si ese joven nos cierra las puertas, pues a veces no hay mucho que podamos hacer y pues tampoco podemos exigir demasiado si ya ese joven nos ha cerrado las puertas. Intentamos, pero si es un no, pues entonces lo dejamos y quizás en otro momento retomamos el acompañamiento. Muchas gracias, Natalia. Y una segunda pregunta que nos hace del decanato 6 está Marta y va así.
¿Cómo saber si estás haciendo bien tu acompañamiento? Esa es una pregunta súper difícil, porque nosotros lo conversábamos hace un momento con Natalia, en que es cosa de dejar actuar al Señor, es cosa de dejar actuar y ver la acción de Dios. Yo creo que en una de las slides, una de las láminas, también tocamos ese tema. El acompañamiento se tiene que ver, el acompañamiento se tiene que oler, se tiene que sentir. Y yo diría que algunas cositas un poquito más prácticas o visibles son, por ejemplo, que la persona empiece a tomar decisiones. El acompañado, cuando empieza a tomar decisiones, ya vemos que el proceso de acompañamiento está dando frutos. Y es muy importante lo que decía Natalia. A mí siempre me gusta imaginarme el acompañamiento como un carro. Cuando alguien conduce un carro, uno es el piloto de su vida y el acompañante es el copiloto. El acompañante nunca va a acelerar o frenar. Soy yo como piloto, como conductor, el que tiene que tomar la decisión. Y por lo tanto, cuando se empieza a tomar decisiones, ya es un fruto del acompañamiento. Otra cosa que yo diría que es fruto es la felicidad. Un acompañamiento jamás tiene que desencadenar en una tristeza o en un dolor. El acompañamiento tiene que generarme alegría, tiene que hacerme sentir feliz. Cuando yo me doy cuenta que la estoy pasando mal en un acompañamiento, quiere decir que algo no anda bien. Y por lo tanto, eso también es un signo de cómo va el acompañamiento, si va dando frutos o no. Yo diría que por ahí, no sé si Nati quisiera agregar. Sí, yo agregaría que es muy humano hacer esa pregunta porque dudamos mucho de nosotros y por todo nos preguntamos, ¿lo estoy haciendo bien? Pero no duden de ustedes. Lo que Ariel dijo, excelente, pero yo quisiera añadir, hacerles una invitación a que dejen de dudar. Lo pueden hacer bien y lo están haciendo bien. O sea, ser coordinador, ser asesor de pastoral juvenil no es fácil. Pero ustedes han dicho sí y siguen aquí. Así que ánimo, no duden de ustedes. Muy bien, muchas gracias Ariel, muchas gracias Natalia por responder las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por decirles. Camina sobre fuego.